Entonces, ¿cómo explicarles que ese café es igual o más fuerte que un café súper negro? Claro, es que es complicado. A mí también me ha pasado. O sea, yo tomo cafetal pues, en mi jato. Café instantáneo, No, claro. no instantáneo, es de pasar, Ah, pero ya. es oscuro, oscuro. Pero a veces tú dices sí, seguramente me va a poner igual. Me va a poner más, perdón, que uno que es ralito y no. El que es ralo te termina poniendo más, ¿no? Justo lo que habíamos hablado en el episodio de todo lo que es saber sobre el café. Este, que a mí me encanta porque es ese tipo de información de valor la que creo que le cambia la forma de ver algo a una persona sobre un tema como ahora de nutrición, ¿no? No sé, toda mi vida he tomado café negro pensando que porque es negro es más fuerte, pero ahora sé que un café con un tostado medio de un mes más o menos de haber sido tostado retiene mucho más cafeína y aparte antioxidantes y compuestos positivos para la salud, ¿no? Claro. Y de hecho, eh, esa es la razón de ser de este podcast, ¿no? Justamente el impartir esa información de valor a personas que pues, pueden tener alguna idea errada o alguna idea no tan certera sobre nutrición, ¿no? A ver, el día de hoy nos acompaña Diego Bernardi Espinosa y quien les habla, Giovanni Oño, que somos nutricionistas en Lifelifting, que donde lo que hacemos es pues, consultoría para personas que quieren mejorar cualquier aspecto de su vida en temas de nutrición. Nuestra especialidad es nutrición deportiva en alto rendimiento. En tu caso específicamente en composición corporal y entrenamiento de fuerza, también para tu deporte que es el culturismo natural. Y en mi caso de nutrición deportiva en alto rendimiento para diferentes deportes. Son mundos que se complementan bastante bien y de hecho lo bonito es que cada vez hay más personas tomando conciencia sobre la importancia de cumplir con todas las aristas para tu objetivo, ¿no? Antes era pues, ¿quieres ser deportista? Entrena todos los días y reviéntate entrenando. Y Claro. nada más. Ahora se sabe un poco más de la importancia justamente de pues, psicología deportiva. Tener a alguien que pueda ayudarte en este camino que es súper duro de entrenar todos los días y que esa sea tu vida y que no hagas nada más que entrenar, ¿no? Sí, o sea, ahora hay coach de running, preparadores físicos para running, nutricionistas especializados en running, ¿no? Entonces ya cada vez es más especializada la cosa, que está súper bien. Está súper bien. Terapia física, justamente como dices, ¿no? Entrenadores, tanto preparadores de el deporte como preparadores de base, ¿no? Ujú. Es la voz, en verdad. Y dentro de eso, y en el generar más conciencia de manera colectiva como sociedad, está también la tarea de nosotros, que es empezar a tirar abajo un poco de mitos, ¿no? Como por ejemplo, la semana pasada teníamos un paciente en el consultorio que terminaba sus labores de trabajo tarde en la noche, médico. Y lo que me decía era, pucha, pero yo llego a mi casa a las 11 de la noche y a esa hora ya no puedo cenar. Porque si ceno tan tarde, voy a engordar. Entonces, ¿cómo explicarle a esa persona que pues no tiene ningún sentido, ¿no? Que el plato que estás comiendo no sabe qué hora es? Claro. No, aparte, a ver, tiene cierta validez muy mínima esto, porque pues si es que todo tu día no has hecho nada de actividad física y lo poco que te has movido durante el día va a desaparecer en la noche y te comes una comida alta en calorías, alta en ultraprocesados y te quedas viendo televisión y te quedas dormido, sí hay más probabilidad de que esas calorías pues se vayan a reservas más que utilizarse. Totalmente de acuerdo. Es mínimo, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que este miedo a comer abundante en la cena, o principalmente el consumo de carbohidratos, que es lo más usual, o sea, lo que se suele tener más miedo, parte de que en teoría la producción y la sensibilidad de la insulina es mayor en las primeras horas del día que en las últimas horas, lo cual puede ser medianamente cierto, pero es poco relevante. Y sobre todo es poco relevante, por ejemplo, en una persona que entrena, donde esto ya pasa a ser intrascendente y sobre todo si es que el entrenamiento, como siempre decimos, es tarde, ¿no? Porque ahí pasa a ser la cena, que vendría a ser quizás tu comida post-entreno, la más relevante del día, ¿no? Es extremadamente importante. Y a ver, también es cierto que si eres una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento de nutrición y pues tienes un desayuno súper alto en calorías y súper alto en azúcar y de ahí tu almuerzo es súper grande y tienes un par de comidas más altas en azúcar y ultraprocesados y en tu cena comes un montón, claramente pues no te va a ayudar. Pero si tienes un conocimiento mínimo
de nutrición y tienes algún tipo de sesión de educación nutricional donde tiendes ligeramente tu control de porciones, qué macronutriente priorizar o qué tipo de comida priorizar en qué momento del día, pues si eres una persona que disfruta tener la comida más grande del día en la noche, adelante. O sea, cuando te he visto con tu mejor porcentaje graso era cuando tenías tu comida más grande en la noche, ¿no? Sí, de hecho ayer estaba dictando una clase sobre definición y hablaba de la importancia de tener rituales para cuando ya estás definiendo, pero con un porcentaje de grasa muy bajo. O sea, hablaba netamente con fines competitivos. Debajo de 6%, digamos. Sí, claro. Y donde ya es interesante tener estrategias que van más allá de lo usual, ¿no? Como por ejemplo tener rutinas en el sentido de que yo, por ejemplo, con María Paz veíamos una serie en las noches y disfrutábamos el tener una comida mientras veíamos una serie, porque era lo último que hacíamos y con lo que cerrábamos el día. Y a mí me hacía sentir bien ese momento. Entonces, como quería que se mantenga, podía sacrificar otras comidas a lo largo del día, disminuyendo ligeramente las calorías de estas, para que el grueso de mi alimentación esté en la cena. ¿Y por qué? Número uno, porque yo sabía que eso no me iba a generar ningún inconveniente en la definición. Y número dos, porque me iba a mí permitir tener mayor adherencia a la dieta. Y obviamente eso termina siendo lo más relevante, porque si no tienes adherencia a un plan, por más bien planteado que esté, no vas a conseguir tus objetivos. Y eso, entonces, así como no hay problema si tenemos una comida abundante en la noche, tampoco lo habría si es que nuestra comida en la noche es pequeña. Al final nuevamente va a depender de los gustos y preferencias de cada persona. Lo que sí es verdad es que una comida muy copiosa, muy cerca al horario del sueño, sí puede afectar la calidad del sueño, haciendo que tengamos menor cantidad de sueño REM, por ejemplo, y que no nos recuperemos tan bien como quisiéramos, o que no nos despertemos tan frescos como deberíamos. Y esto se puede evitar tratando de que la comida tenga al menos una separación de 2 horas con la hora del sueño. Pero si no puedes evitarlo porque tu trabajo te obliga a comer tarde, caballero, o sea, por ahí quizás habría que haber una estrategia para que la comida no sea tan copiosa. Pero eso, sería el principal motivo por el cual quizás no estaría del todo bien meter una comida muy grande cerca del sueño, ¿no? Claro, pero por ejemplo, ¿no? El día de ayer justo tenía una consulta con un paciente que me decía que él se forzaba a comer 5 veces al día. Claro. Y que por las mañanas no tenía absolutamente nada de hambre, pero que como entendía que tenía que comer 5 veces al día, pues se forzaba a comer. Y sí me decía que por las tardes, noches, era donde más hambre sentía, ¿no? Él también, siendo consciente de que era una mezcla entre hambre y ansiedad, entonces me decía, pucha, yo en la noche no quiero pasar hambre, ¿me entiendes? No quiero irme a dormir sin sentirme lleno. Es cierto también que no siempre hay que terminarnos de la comida sintiéndonos llenos, pero esa es una parte de educación nutricional y trabajo psicológico que no se hace con nosotros como profesionales, sino con otro profesional. Pero quería explicarle que si no tienes hambre en las mañanas, ¿por qué te vas a forzar a comer? Y si quieres tener una comida grande que te deje realmente lleno, tener 5 comidas al día probablemente no te ayude a lograr eso. Porque entre más frecuencia de consumo de alimentos, o sea, entre más comidas tienes al día, tienes que tener comidas más chicas. Claro. Varias comidas chicas te van a dar el mismo resultado que pocas comidas grandes. Totalmente. Y de hecho, el tema de la saciedad y el apetito es un concepto tan grande, donde entran tantas variables, pero una de las variables más relevantes es el tamaño del plato y la disposición de este, donde hay platos que sean más abundantes, no necesariamente en contenido de calorías, sino en volumen de gramos o sea, del peso del plato, van a ser los que nos van a saciar más. Y eso podría dar a entender que quizás en etapas de definición, por ejemplo, tenga mayor sentido tener comidas más copiosas y por ende una menor cantidad de comidas al día. Y por eso es importante detectar en qué momentos del día tenemos más y menos hambre y de esa forma, en los momentos en los que tenemos menos hambre, meter un snack muy sutil o no comer, y en los momentos en los que tenemos más hambre, meter el grueso de comida y sobre todo procurar que sea copiosa en tema de tamaño, ¿no? Y aquí creo que hay que explicar un punto súper importante, que es que existe un término que suena un poco pesado, pero es importante,
que es la densidad calórica de los alimentos. Ujú. Entonces, en un alimento muy chiquito, en cuanto a volumen, puede haber muchísimas calorías. Y también existe su contraparte, un alimento que en mucho volumen de comida haya pocas calorías. Claro. Es cierto también que esto es medio relativo, ¿no? Porque muchas calorías para mí no son lo mismo que muchas calorías para ti, etc. Pero es un concepto con el cual queremos que se queden, que es que la densidad calórica de los alimentos importa bastante. El día de hoy, de hecho, justo antes de venir a grabar, estaba hablando con un paciente que es deportista de alto rendimiento y hace un deporte que requiere un huevo de energía. Todo el día se está moviendo, entrena un montón de horas en el día y su problema es que no puede subir de peso. Claro. Entonces, con una persona que no puede subir de peso, haces justamente lo contrario de lo que normalmente se hace, que es pues disminuir las porciones del plato, pero utilizar alimentos que en poquita comida hayan un montón de calorías. Ujú. Para que esta persona que no está acostumbrada a sentirse llena pueda estimularse sola o digamos, sentirse mal un poquito, pero igual mejore un montón. Porque claro, para subir de peso tienes que comer un poco más de lo que necesitas y tienes que pues forzarte a comer más de lo que necesitas. Totalmente. Que es justamente lo que hablábamos en el episodio pasado. Sí, y de hecho yo últimamente he estado leyendo bastante al respecto porque es un tema que ha llamado mi interés, de cómo se solía pensar que el apetito estaba principalmente regulado por variables fisiológicas, Ya. o sea, que era por el contenido energético de lo que comías y por los macronutrientes, ¿no? Digamos, que tu cuerpo detectaba que estabas ingiriendo una alta cantidad de calorías y por ende estabas saciado. Ya. Pero ahora se ha visto que es más las variables externas del alimento o las orosensoriales lo que van a regular principalmente la saciedad y tu experiencia previa con un alimento. O sea, por ejemplo, si yo me como una hamburguesa que es altamente palatable, digamos, y que las veces que le he comido previamente le he comido muy rápido, yo ya sé que es un alimento que me va a llenar muy rápido. Que me va a llenar poco y probablemente que lo voy a acabar muy rápido. Entonces, cuando yo me vaya a comprar esa hamburguesa, probablemente ya no me compré una, sino me voy a comprar 2, 3. ¿Y por qué? Porque mi experiencia previa con ese alimento ha sido que no me ha llenado. Entonces, justamente se propone como una especie de trabajo para combatir la obesidad el hecho de que la educación nutricional vaya también enfocada en aumentar los alimentos que prolonguen el tiempo de masticación y que generen en la persona experiencias que le hagan relacionar las comidas con estar saciadas. Entonces, de esa forma las personas que comen, por ejemplo, ad libitum, o sea, que no siguen un patrón dietético, sino que comen simplemente lo que se les antoja en el plato, tengan alimentos previamente seleccionados con los que hayan tenido una buena experiencia de saciedad y por ende, al momento de elegirlos, nuevamente sin un control, elijan una menor cantidad porque ya saben que si comen mucho más van a terminar reventando y es algo que no están buscando. Entonces es súper interesante y básicamente lo que se especula es que sea porque mientras más tiempo estás tú masticando un alimento, estás más tiempo teniendo un feedback por todos lados en el cuerpo acerca del sabor del alimento, del olor, de la textura, Claro. de miles de cosas y se van mandando señales en tu cuerpo para ya frenar la ingesta que estás teniendo, ¿no? O sobre todo para que no haya apetito entre comidas. Entonces, nada, al final el contenido energético, como tú dices, es relevante, pero la disposición del plato, el volumen del plato, la textura de los alimentos puede ser determinante para que una persona pueda comer más o menos, ¿no? Pucha, es que, a ver, yendo por esa línea, yo personalmente, si me pones un plato con papas fritas y volaron, ¿me entiendes? Claro. Y ni me enteré que me acabo de comer 2 paquetes de papas fritas, yo feliz, pero ni cuenta me di, ¿me Claro. entiendes? Y por su contraparte, probablemente no pueda comer ni un cuarto de plato de papa sancochada. No es que no me guste la papa sancochada, pero es que pues, porque claro, y ese es un problema grande, ¿no? Que cuando le dices a alguien que justamente eso, ¿no? La textura, palatabilidad, etcétera, importa, y dices que voy a tener que comer papa sancochada así arenosa y que no... No, ¿me entiendes? Claro. Utilicemos una papa negra, cómela con cáscara, ponle un par de cucharadas de sour cream o yogur griego, ponle sal, pimienta, ajo en polvo. Y pues es una fiesta. Claro, es rico. Pero ese proceso es un proceso que obligadamente es consciente. Sí, o sea, y de hecho hay varios términos, como por ejemplo la dilución calórica,
que es volver un plato, o sea, replicar un plato, pero haciendo que éste tenga las mismas características, pero una menor cantidad de calorías. Vamos, por ejemplo, a una bebida. Ya. Si tomas un chocolate caliente, que tú ya recuerdas el sabor, la textura, el espesor, todo, y tú logras replicar ese chocolate caliente, por ejemplo, con el uso de edulcorantes, y logras que tenga un sabor casi igual, el mismo espesor, que es muy relevante, y una taza de chocolate caliente inicial tenía 500 calorías, por decir lo que sea, y esta nueva tiene 200 calorías. Lo que se ha visto cuando se ha sometido a gente a este tipo digamos, intervenciones es que ambos declaran la misma cantidad o no hay diferencias significativas en el hambre subjetiva, post-ingesta. ¿Y por qué pasa eso? Si al final uno está consumiendo más calorías que el otro. Porque parece que, por lo menos a corto plazo, participa más nuevamente tu sensación al consumir un alimento y los recuerdos que este alimento te trae. Entonces, son estrategias que son muy válidas, nuevamente, para incluirlas cuando demos educación nutricional acerca de alimentación intuitiva y también cuando una persona simplemente no quiere seguir un patrón dietético, sino simplemente quiere aprender cómo comer y de alguna forma ir perdiendo peso. ¿Qué es la voz? Porque lo que quieres es impartir información que dure por mucho tiempo. Totalmente. ¿No? Y si hablas de pues, seguir un plan alimenticio diciendo come 500 calorías en el desayuno, pues si yo tengo que elegir, no personalmente, me dices que coma 500 calorías y en la vida voy a comerme 500 calorías pues, de papa sancochada y pescado a la plancha, ¿me entiendes? Sí. Voy a comer una hamburguesa. Pero si son 500 calorías, ¿cuál es la cosa? Claro, es justamente lo que dices. Que te comes una hamburguesa y te la comes en 3 bocados, porque es buenaza y es pues, ultra palatable y etcétera. Entonces, no registras el que te has comido 500 calorías. Claro. Porque tu cuerpo no tiene una balanza adentro discerniendo entre cuántas calorías tiene la carne, cuántas calorías tiene el pan, cuántas calorías tiene el ketchup. Totalmente. ¿Y sabes cuál es otro mito que está bien vinculado a eso? Que las proteínas son inherentemente más saciantes que otros macronutrientes. Y esto se especulaba, porque es cierto que en los estudios se veía que una dieta hiperproteica era más saciante, y se especulaba que era porque había una mayor liberación de hormonas anorexígenas. ¿sí? Las que te quitan el hambre. Las que te quitan el hambre, como la colecistoquinina, por ejemplo, a nivel gástrico, que al final lo que hacía era que te sacías más rápido. Pero cuando se han comparado, me parece que dietas con 1.8 gramos versus 2.7 gramos por kilo de peso, se ha visto que no hay diferencias significativas entre un grupo y el otro. Y entonces, lo que se ha llegado a comprender es que no es tanto la proteína como tal, sino las fuentes de esta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué fuentes te traen la proteína? El pollo, la carne, el pescado. ¿Y qué tienen en común esas fuentes? Que te obligan a masticar. Entonces estás más tiempo masticando y al final nuevamente es la masticación la que parece que es una de las variables más relevantes para la saciedad. Entonces las proteínas probablemente, o sea, como macronutriente no sean más saciantes, pero las fuentes que nos traen esta proteína sí lo sean. Pero si nos ponemos a comparar la proteína como tal con la fibra, al final la fibra tiene un potencial saciante aún mayor. Porque normalmente, como tú has mencionado lo de la densidad calórica, los alimentos altos en fibra suelen tener una baja densidad calórica. Entonces la fibra nos permite eso, con misma cantidad de calorías, tener un mayor volumen de comida, ¿no? Es que pruébenlo, ¿no? A ver, agarren... Entiendo que no es un caso para todo el mundo, ¿ya? Pero es un ejemplo que pueden probar, ¿no? 200 gramos de carne molida versus 200 gramos de algún tipo de cárnico que no sea de extremada alta calidad. Claro. Bistec, digamos, ¿ya? Malaya. La malaya normalmente sí es bastante chiclosa, ¿no? Uh-huh. Y hagan la prueba. No te puedes aspirar un 200 gramos de malaya. Así Claro. quieras. Igual es súper sabrosa, tiene un montón de umami, es un sabor que cada vez que lo muerdes, ¿me entiendes? Te saboreas, pero tienes que darle y darle y darle y darle. Versus la carne molida, que puedes aspirarla. Totalmente. Y por eso es importante, que voy a sonar como mi vieja seguramente, que los niños no deberían comer mientras ven televisión. Ah, ya. Y es porque deben aprender a disfrutar el proceso de comer y tener una relación con la comida en el sentido de ser conscientes del acto que están haciendo. ¿Cuánto te caía cuando...? Yo comía siempre en la cama, o sea, creo que siempre comí en bandeja en la cama, entonces
Y de hecho, en mi caso particular, no era algo que me decían tanto, ¿ya? Pero es algo que se suele decir, ¿no? Sí, claro. Y al contrario, una persona que quiere ganar peso y que le cuesta mucho comer, podría ser una estrategia interesante que coma viendo televisión, porque no se va a dar cuenta de lo que está comiendo, porque va a haber, digamos, un proceso más automático, o no tanto más automático, pero no tan consciente, lo que puede hacer que haya un menor feedback y por ende que se sacie menos. Son estrategias que al final pueden terminar siendo válidas, ¿no? Siempre y cuando haya la educación nutricional detrás para que esa persona no se acostumbre a comer todas sus comidas mirando televisión y dejar de registrar ese feedback o esa retroalimentación del cuerpo, ¿no? Tal cual. Que justo también lo veía ahora en consulta con este chico que es súper deportista, que siempre ha sido súper delgado, y me decía, ¿no? ¿Por qué sois tan delgado? Es un niño, ¿ya? Sí. Pero decía, claro, porque te mueves un montón y comes un poquito menos de lo que necesitas todos los días, o exactamente lo que necesitas todos los días. No comes más de eso y por eso no estás subiendo de peso. 2 más 2 es 4, ¿no? No, pero es que mi metabolismo y mis hormonas, y bueno, los papás decían, no debería hacerse una prueba. Decía, no, simplemente está súper conectado con su cuerpo y una vez que se empieza a sentir incómodo porque ha comido suficiente, deja de comer. Claro. Lo cual no está mal. A veces nos van a escuchar y van a decir, ¿qué? Pero entonces tengo que comer más de lo que necesito porque me tengo que esforzar. A ver, si eres un atleta de alto rendimiento tratando de subir de peso para ganar masa muscular, pues claro. Pero si eres una persona normal, muy corriente, no. No. Sí, obvio. O sea, quieres estar conectado con tus procesos fisiológicos. Y antes de que se me olvide, ¿ya? Justamente este mito que dijiste de que la carne te da saciedad y la gente que come solo carne dice que no tiene hambre todo el día, ¿no? Pero claro, si tienes un bistec de carne que tienes que masticar 40 veces antes de pasarlo, claramente te vas a sentir mucho más lleno. Y no solamente es eso, es el proceso físico de la masticación y la sobrecarga de sabor que te da morder algo que es netamente umami. Claro. Entonces, claro, tienes todos tus sentidos extremadamente saturados, lo cual no es malo. Entonces, no vas a sentir hambre. Pero no es que eso sea superior a la saciedad que te provee la fibra. Lógico, o sea, una papa amarilla, como tú decías, hervida. O sea, si ponemos un bistec ahorita y una papa amarilla hervida y la papa no le pones aceite de oliva, ponle sal, no hay problema con eso. Te va a costar mucho más la papa, porque la papa, claro, no es tan dura como el bistec, pero si tú te pasas una papa que no esté bien masticada, se te va a pegar en la garganta, pues, es algo incómodo, entonces tienes que masticarlo para evitar ese momento desagradable. Y la papa además tiene más fibra que el bistec y por ende un mayor poder saciante y además tiene menos calorías también en el mismo gramaje. Y me parece alguna vez haber leído, creo que la papa es el alimento hervida con mayor índice de saciedad, pero no necesariamente es por la fibra o por su textura. Creo que también tiene una proteína específica que está vinculada a la saciedad. La verdad que alguna vez lo he revisado, pero no a profundidad. Pero yo atribuiría principalmente el tema de la masticación. Sí, la masticación y la sobresaturación de sentidos a nivel de boca, ¿no? Sí, y lo que tú mencionabas, ¿no? Que al final los cárnicos no necesariamente son más saciantes que otros alimentos, pero sí que sus contrapartes más blandas, ¿no? Claro. Y ahora que estábamos hablando justamente de la carne roja, ¿no? ¿Qué onda con todas estas personas que juran y rejuran que la dieta carnívora o comer solamente carne es lo mejor? Como el Liver King. Exacto, ¿no? Comer solamente vísceras y carne y... Pero es que se pasa, este pata se pasa, te juro que se pasa. Y comerlo crudo. Claro. ¿Cuál es la razón, el sustento para hacerlo? A ver, es cierto que hoy por hoy, a nivel de sociedad, comemos mucha basura. Uh-huh. Entonces estás repleto de un montón de gatillos o nutrientes o antinutrientes gatillantes que podrían hacer que generes pues SIBO, que generes algún tipo de intolerancia o sensibilidad específica, que te mantenga abalonado, que te mantenga con baja energía, etc., ¿no? Entonces, si tú me preguntas a mí cuál es la dieta por eliminación que mejor funciona, pues claramente es una dieta carnívora. Porque es la forma más fácil de darte los nutrientes que necesitas para cubrir con tus requerimientos y tener menor probabilidad de que tengas una deficiencia. Claro, o sea, el tema con el abuso de carnes, que es lo que se está viendo bastante, es que no solamente son proteínas, ¿no?
tienen una cantidad importante de grasa y esa grasa es principalmente grasa saturada. Y la grasa saturada está más que vinculada con la aterosclerosis y por lo tanto con el riesgo de enfermedad coronaria. Y normalmente las personas que siguen una dieta carnívora, pero sobre todo los que son divulgadores de esta, dicen pues que el LDL en realidad no es un marcador relevante, que puedes tener el LDL altísimo y no vas a tener el riesgo de sufrir un infarto hasta que les dé un infarto, ¿no? Y luego, no sé, y nunca falta el que comenta, pero estuvo vacunado, no, contra el COVID. No, como si eso fuera el factor determinante. Pero bueno. También es cierto que son pocas las personas que pueden comer solo carne. Sí, claro. ¿Entiendes? Que desayunas, almuerzas y cenas carne roja. Pero mira, la otra vez María Paz tuvo un paciente en el consultorio que era de alguna parte de Europa, no me acuerdo muy bien, pero por Serbia, por ahí. Uh-huh. Y el hombre solo comía cárnicos. O sea, el pata es fit, no es que abuse de los embutidos ni nada. Comía principalmente cárnicos y pescados grasos. Y está todo bien, todos los marcadores de salud bien. Sorprendentemente el LDL todo perfecto. Pero ¿qué tiene mal? El ácido úrico, por las nubes. Y claro, al final puede estar desarrollando un cuadro de gota. ¿Y por qué? Porque al final los cárnicos son por excelencia alimentos muy altos en purinas, ¿no? Entonces hay ese riesgo también y siempre es bueno pues hacerte analíticas para ver que esté todo yendo correctamente. O sea, a ver, la evidencia científica existe por algo, ¿no? Uh-huh. Y sí es cierto que hay algunas personas que se salvan de eso, ¿no? Que son justamente como los outliers. Claro. Que pues son como la excepción que confirma la regla, digamos, algo así. Entonces, la carne roja no es que sea poco saludable. El problema, creo yo, que está dentro de las mezclas que nosotros normalmente tenemos con la carne roja. Porque si tienes y lo voy a decir, ¿ya? En mi caso particular, mi papá le encanta la carne roja. Uh-huh. Es un señor mayor que no tiene, o sea, si me preguntas a mí, no tiene ningún problema con que coma carne roja. El problema es que come carne roja y aparte se come un litro de helado. Claro. Entonces, esa mezcla de azúcar refinado, ultraprocesados y carne roja es una bomba. Sí, y el tema con los cárnicos y sobre todo con los procesados es que se les ha vinculado al cáncer de colon, ¿no? Y hasta el momento no se sabe específicamente por qué, porque esto ya es independientemente de las grasas saturadas y se especula que pueda ser por el hierro M. Entonces, lo que nos dice que no es que tengamos que quitar por completo las carnes rojas de nuestra dieta, pero quizás no sea una opción para elegirla a diario, ¿no? Sobre todo en exceso. O sea, sabemos al final que en la gran mayoría de casos la dosis hace el veneno, ¿no? Es que la dosis hace el veneno. Y a ver, si me sacas a Liver King diciendo que solamente come eso, pero aparte utilizando toda la farmacología del mundo, claro, pues claramente su cuerpo va a poder metabolizar mucho más rápido y mucho mejor que lo normal. Es cierto también que cuando eliminas todo menos la carne, el cuerpo se hace mucho más eficiente en utilizar esas fuentes de grasa. uh-huh. Entonces no tienes tanta grasa guardada en el cuerpo, lo que hace que pues tu analítica salga un poquito mejor. Si eres una persona que come un montón de chatarra y ultraprocesados y azúcar refinada, etc., y pasas a comer solo carne, vas a mejorar. O sea, es lo que suele pasar. Y la gente normalmente atribuye sus mejoras al patrón nuevo de dieta que están siguiendo, cuando en realidad lo que han hecho es quitar cosas que estaban siendo nocivas. Por ejemplo, es muy común ver gente diabética tipo 1 o tipo 2 que dice que la dieta que mejor le ha caído es la dieta cetogénica o una dieta carnívora, por ejemplo, cuando al final podría seguir otro patrón, podría tranquilamente ser una dieta plant-based y tener los mismos resultados que está teniendo por un alto consumo de fibra y todo. Pero básicamente la mejora que ha tenido es porque ya no se está metiendo los 6 panes que se metía de desayuno, sino que ahora está disminuyendo drásticamente el consumo de carbohidratos, lo que en una patología específica como la diabetes podría ser positivo, pero no es que sea la única forma de tratarla, ¿no? Sí, o sea, de todas maneras vas a mejorar, pero es porque estás siguiendo un patrón alimenticio de blanco-negro. Claro. Te han prohibido todo. Y en algún momento, pues, porque somos personas súper sociables, somos seres humanos,
vas a estar en una comida y te van a servir un postre y no vas a poder decir que no y a ver qué pasa después de comer de ese postre, ¿no? Mira, pero vamos de tal forma, o sea, como sociedad vamos de tal forma de que no te sorprenda que en cualquier momento haya postres, no sé cómo decirlo, en vez de keto friendly, ¿Ya? carnivore friendly. Ah, ¿tú Tipo, crees? claro, no sé, o sea, no me sorprendería, digamos. Porque ahora te venden un quequito altísimo en grasa que usa pocos Cierto. carbos y te dicen que es keto friendly cuando es el mismo queque que has comido toda la vida. Sí. ¿No? Simplemente que le encontraron el marketing. Sí. Y no me sorprendería que llegue a un punto en el que hayan lugares de dieta carnívora que te ofrezcan hasta un postre que sea, no sé, pues en base a Sangre. sangre o algo así. Claro, o sea, yo, por ejemplo, una vez he comido algún postre hecho de sangrecita. No te sabría decir qué exactamente, pero lo he probado. En la universidad, típicos Ya. cursos de selección de alimentos, así que haces como experimentos. Ujú. Y no sabía mal. Pero claro, no sería mi primera opción, ¿no? No, ni a balas. Sobre todo si quiero comer un postre, ¿no? Claro. A ver, y para terminar con este punto, ¿ya? Esos protocolos de comer solamente carne roja donde eliminas todo, bacán. Probablemente te vas a sentir bastante mejor, va a mejorar tu analítica, etc. Ujú. Pero tenemos que ser consecuentes con lo que nos han enseñado y lo que hemos visto en la evidencia científica. Que es que, claro, una vez que eliminas todo, tienes que empezar a reincorporar alimentos poco a poco para ver cómo te cae, ¿no? Claro. Y poder recuperar un abanico de opciones alimenticias donde están las frutas, están las verduras, está la fibra, están los carbohidratos complejos, etc. Hasta llegar a una alimentación balanceada que pueda perdurar en el tiempo. No solamente eliminar todo y decir, ya me olvidé de comer absolutamente todo menos esto. Totalmente. Digamos, para poder lograr que sea algo sobrellevable y no simplemente un hack o un truco. Que es a corto plazo al final, porque estás haciendo cuatro que te pueden generar problemas a largo plazo. Número uno, lo que se recomienda es que el consumo de grasa saturada sea por debajo del 10% de tu consumo calórico total. Que no significa que tengas que comer un 9% obligatoriamente. Es que tengas que ser menos de 10. Entonces ahí puede que te estés pasando, porque el grueso de tu alimentación va a ser rica en grasas saturadas. Fijo. Dos, se recomienda que el consumo de colesterol sea menor a 300 miligramos al día. Que no es que tengas que tener un consumo diario de colesterol porque no hay una cantidad necesaria. Y probablemente la pases también. Luego vas a tener una dieta baja en fibra. Lo que sabemos que la fibra tiene un efecto protector para varias patologías, dentro de ellas, por ejemplo, el cáncer de colon. Y luego lo del hierro M, ¿no? Que como te digo, es un tema que no he leído a profundidad, pero se está relacionando bastante a algunas enfermedades. Tampoco al punto de decir que una persona con anemia no deba consumir carnes rojas para revertirla, sobre todo si nos ubicamos en un país como Perú, que estamos en el tercer mundo, y no solamente hay que evaluar a la persona, los nutrientes y la patología, sino también el contexto sociocultural, ¿no? Quizás en países del primer mundo que hayan salidas un poco más asequibles, pueda ser interesante no incluir sangrecita por estos perjuicios que puede tener a largo plazo, pero acá el hecho de limitar el consumo de sangrecita en una persona o en general en una población que padece anemia me parece jalado de los pelos, digamos. Es que es un problema. ¿Sabes qué? El próximo capítulo debería ser de anemia. Porque tenemos los peores marcadores de anemia, creo que del mundo, si es que no me equivoco. Y pues cuando trabajaba en el IPD, honestamente, el 45% de los chicos tenía anemia. Sí, claro. Y pues es totalmente cultural. No, y está muy normalizado al final. Sí, y es algo que pues creo que con la educación nutricional la correcta puedes llegar a erradicar. Totalmente. Es un trabajo bien a largo plazo. De hecho, creo que desde mis primeros ciclos en la universidad te muestran pues las cifras de anemia. Y si no me equivoco, han incrementado incluso en vez de disminuir en los últimos años. No estoy muy seguro, lo cual es obviamente lamentable, ¿no? Sigue siendo un problema endémico. O sea, está en la población y está años en la población. Sí. Entonces, hemos hablado de la carne roja, ¿no? Y cómo, pues, ya, ok, sí se puede hacer, pero igual. ¿Qué sucede entonces con el otro lado del espectro? Con la parte vegana. Dices, ok, no voy a comer ningún cárnico. Así de tajante, ¿no? Absolutamente nada. ¿Es esto lo más saludable? Yo estoy reciente, o sea, ya hace bastante tiempo estoy bien casado con la dieta plant-based, en el sentido de considero que es el patrón dietético más saludable. ¿Y por qué? Pues justamente porque la cantidad de grasas saturadas que vas a consumir va a ser ínfima,
la cantidad de fibra que vas a consumir va a ser muy alta y probablemente si tienes una buena selección de alimentos vas a tener un correcto consumo de grasas mono y poliinsaturadas, que también se vinculan a un correcto estado de salud. Sin embargo, hay gente que le gusta hacer tonterías. Como por ejemplo, que su dieta sea solamente en base de frutas. Ahí vas a ganarte pues una desnutrición probablemente calórico-proteica. O sea, difícilmente vas a llegar a tu requerimiento calórico y muy difícilmente vas a llegar a tu requerimiento proteico. Olvídate, aparte la posibilidad que te estás ganando de pues, llevarte una depresión de la patada, de pues perder toda tu fuerza, perder toda tu producción hormonal, no consumir nada de omegas, no consumir vitaminas del complejo B. O sea, te estás sacando bastantes tickets de lotería para joderte la vida. Tal cual. Y ya incluso van entrando otras tendencias como solo comer alimentos crudos. O sea, ya no solamente es limitar el consumo de alimentos, sino que ya no comes nada que esté cocido a X temperatura, ¿no? Creo que el punto de corte creo que es 40 y tantos. No me acuerdo. Sí. Frugíveros son, creo, ¿no? No estoy seguro. Entonces, crudíveros. Es que no, te voy a decir la verdad, no le he dado importancia. Claro, claro. Porque no he encontrado ningún tipo de sustento científico que diga que eso es lo mejor o que llame mi atención como para poder investigarlo y estudiarlo, ¿no? Totalmente. O sea, al final yo considero nuevamente que un patrón dietético plant-based puede tener muchísimos beneficios, pero nuevamente con una correcta educación nutricional. O sea, por ejemplo, sabiendo que es muy probable que tengas que suplementar con vitamina B12, salvo que tengas un tan buen control de la dieta que, por ejemplo, no sé, estés consumiendo una leche o bebida de soya que tú sepas que esté enriquecida con vitamina B12, sepas cuántos microgramos te aporta y sepas que estás consumiendo una cantidad que te da, digamos, el RDA recomendado. O una proteína suplementada con esto, ¿no? O X cantidad de gramos de semillas chía o de linaza que pues, te aportan eso, ¿no? Para el tema del complejo, el omega 3. Yo estoy de acuerdo contigo, ya. Sí considero que una alimentación plant-based es lo mejor. Pero es que justamente en ese término está la magia. Donde no es estrictamente vegana. Claro. Sino es, pues, sí, principalmente proteína de origen vegetal, pero sin dejar de lado al 100% productos de origen animal. Porque somos omnívoros. Claro, o sea, al menos que lo hagas por un tema ético, ¿no? Si lo haces por un tema ético ya... Que también está bien, que estoy de acuerdo, y de hecho, genial, pero asesórate. Claro. Asesórate correctamente para saber cómo... Tenemos un episodio hablando de eso. Tenemos un episodio donde hablamos justamente... Es un buen episodio también. Sí, o sea, la gente debería saber que cuando tome decisiones, sobre todo extremistas con su dieta, sea lo que sea, así hagas un ice cream based diet, no sé, lo que sea, tienes que asesorarte porque estás quitándote un grupo grande de alimentos y probablemente te estás ganando alguna deficiencia que puede tener un efecto perjudicial o no a corto plazo, pero a largo plazo seguramente sí. Fijo. O sea, y lo vemos en consulta siempre cuando viene algún vegano o vegana que simplemente se quitó todos los cárnicos, pues y tiene varios problemas de salud que se arreglan en un mes. Claro, y la deficiencia de vitamina B12 es jodida, o sea, no es cualquier cosa. Es fuerte, es bastante fuerte porque afecta todas las aristas de tu vida. O sea, de ser una persona súper jovial y de tener un montón de energía y de querer hacer cosas, de la nada es una persona súper apagada, que no quiere hacer nada, que todo le pesa, ¿no? Y dicen, no, es que no come carne. No es porque no comes carne, es porque no estás cumpliendo con tu requerimiento de micronutrientes o de oligoelementos. De acuerdo. Que es un problema. Y así como hay estos mitos, hay mitos que también me parecen buenazos, que justamente el día de ayer, hablando con un paciente, hablamos del consumo correcto de líquido, ¿no? Y de cómo, pues, nuestro cuerpo, la mayor cantidad de funciones biológicas de nuestro cuerpo depende del agua. Entonces, entre menos agua tomas, menos adecuada es la función de tu cuerpo en diferentes partes. Como casi todas las funciones de tu cuerpo se regulan hacia abajo si es que no tienes suficiente agua. Claro. Lo cual hace que pues todo se vea afectado. Y como una vez que empiezas a consumir la cantidad de líquido que necesitas, todas estas funciones se regulan hacia arriba y llegas al funcionamiento normal. El problema es justamente que cuando todo está regulado hacia abajo, como todo está trabajando en low, entonces tu sed también baja.
Y ahí justamente me dijo, este paciente cuando le dije que debería, porque haciendo anamnesis vimos que pues tomaba 1/3 del líquido que debería tomar al día. Entonces es una persona que debería estar tomando 2.8 litros y tomaba un poquito más de 1 litro. Claro, claro. Que es bien poca agua al día. Sobre todo para un hombre y sobre todo para específicamente este caso. Entonces yo le dije, mira, estás tomando 1/3 del líquido que deberías tomar al día. Deberías más que duplicar tu consumo de líquido. Y su respuesta inmediata fue, pero no voy a retener líquidos. Claro. O sea, yo he tenido pacientes, mujeres principalmente, me ha pasado más con chicas, que toman un vaso de agua al día. Pero alguna vez hablando con un señor que manejaba micro, me decía que tomaba menos de un vaso de agua al día. ¿Por qué? Porque no podía orinar. Y terminó con cálculos. Sí, problemas de la próstata, de hecho, también. No tanto, o sea, en parte por el bajo consumo de agua, pero también por aguantarse mucho. Claro, por tener que... Sí, y lo que tiene que entender la gente es que el cuerpo siempre va a buscar el equilibrio, ¿no? Como siempre decimos, al final estamos en constante homeostasis. ¿Y qué pasa si estamos deshidratados? Si estamos deshidratados, el volumen plasmático, el volumen de la sangre, disminuye. Si disminuye el volumen plasmático, la presión arterial baja. Si la presión arterial baja, el cuerpo de alguna forma tiene que regularlo. ¿Y cómo lo regula? Con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que termina aumentando al final la producción de aldosterona, lo que aumenta la retención de agua y de sodio a nivel renal. ¿Y esto qué termina haciendo? Pues que la presión arterial aumente y que retengamos líquidos. O sea, se retienen líquidos cuando el consumo de agua es muy bajo. ¿Por qué? Por los procesos homeostáticos del cuerpo. ¿Y qué pasa cuando aumentamos el consumo de agua? Poco a poco el cuerpo va a comenzar a trabajar nuevamente de forma eficiente y vamos a dejar de retener líquidos. Abren las compuertas y dices, ok, ya tenemos suficiente para poder filtrar, bota el exceso. Y es por eso justamente que la hipertensión está muy asociada al bajo consumo de agua, porque estás teniendo constantemente mecanismos activados que lo que buscan es elevar tu presión arterial. Entonces, ya es un tema no solamente de rendimiento, sino que de salud a largo plazo, el hecho de tener un buen consumo de agua. Y como tú dices, ¿no? Al final la sed es un mecanismo cerebral hipotalámico, digamos, para obligarnos a tomar agua cuando percibe que nos estamos deshidratando. Pero, ¿qué pasa? Que ya hemos visto que si bien el cuerpo tiene mecanismos fisiológicos para contrarrestar cualquier problema, también está cómo nosotros interpretamos esos mecanismos. Sí. Y hay gente que se zurra en la sed. Y yo por épocas me zurraba en la sed. Tenía sed, una Coca-Cola o cosas así. Y te acostumbras a no tomar agua. Pero cuando comienzas a tomar agua, pasa lo más curioso, que te mueres de sed todo el día. Yo he llegado a tomar hasta 8 o 10 litros diarios. Y cada vez tenía más sed. Que también, ojo con la potomanía, que es la adicción al agua. Pero también estabas en un ambiente súper cálido, ¿no? Y eran condiciones específicas. Sí, pero lo que quiero llegar es que eso, o sea, que muchas veces la gente no sabe cómo pasar de no tomar agua a tomar agua, y lo que tienes que hacer sí o sí es tener una botella de agua todo el día a la mano y tomar ad libitum. Al comienzo quizás obligándote un poco, pero ya luego, si tú tienes la botella ahí, te va a dar sed. Vas a tomar. Vas a tomar agua. O sea, sería bien raro que siendo una persona activa y teniendo el agua a disposición, no la tomes. Claro. Entonces es ahí donde justamente vienen estos trucos, ¿no? Justamente mecanismos para poder ayudarte a tomar agua. Entonces, y es algo que me pasa también con los deportistas de alto rendimiento, sobre todo en deportes por categoría de peso, que me dicen, no, ya 2 semanas antes voy a dejar de tomar agua. Claro. Porque si no voy a estar retenido, voy a retener líquidos. Cuando es completamente lo contrario. Entre más agua tomas, menos líquido retienes. Totalmente, o sea, máximo se puede hacer un protocolo de carga y descarga, pero no es que estés ni siquiera cortando el agua, ¿no? Ese debería ser el título de este capítulo, creo. Sí. Entre más agua tomas, menos líquido retienes. Literal. Sí, y viendo el tema del agua, hay gente que procura durante sus comidas principales no tomar agua, porque dice que le va a caer mal. Uh-huh. ¿Qué tipo de información al respecto existe? Yo creo que es un mito, pero un mito condicional. ¿Por qué? Digamos que tienes una gastritis de la patada. Uh-huh. Lo que quieres es que tu estómago no trabaje de más y no produzca más ácido del que debería por la comida que estás comiendo. Uh-huh. Entonces, si estás almorzando y almuerzas y te tomas 2 vasos grandes con agua, vas a hacer que tu estómago piense hasta cierto punto
que está comiendo más sólido Claro. y produzca más ácido. Y eso va a hacer que, pues, agraves un poco tu condición. Pero, si te tomas un vaso de agua o un vaso de refresco junto con tu almuerzo, tu cena o tu desayuno, O sea, a priori el consumo de agua con alimentos no tiene ningún problema. Recuerdo mucho a un profe mío, no me acuerdo qué curso de la universidad, diciéndonos que sí, que no se debería consumir agua junto a los alimentos, pero eso obviamente no tenía el más mínimo fundamento. Que no le creí en ese momento y obviamente por suerte. al día de hoy sé que no es una realidad, pero de hecho incluso el consumo de agua simultáneo con la comida puede ser una estrategia interesante para disminuir el apetito, sí, y aumentar la Claro. saciedad. Por lo mismo que tú has dicho y por lo mismo que hemos venido hablando del volumen de la comida y del espacio que esto ocupa en el estómago. Ujú. Porque al final, si yo como y tomo agua, estoy haciendo que mi cuerpo tenga el estómago más lleno de alguna forma y esto mande mayor feedback al cerebro y en general conversen y haga que simplemente dejemos de comer o estemos más saciados entre comidas. Que, de nuevo, es una buena estrategia si es que no tienes algún tipo de compromiso en el recubrimiento del estómago. Totalmente. Si es que estás con alguna gastritis erosiva o con reflujo gastroesofágico, o ardor o pirosis en la boca del estómago, pues sí, hay directrices que dicen que mejor no. Claro. ¿No? A ver, y también existe el consumo de líquidos que no son agua durante las comidas, como el típico, pues, de almorzar con una taza de té o una taza de café. Sobre todo para efectos de la población del Perú, donde tenemos una incidencia, no, Sí, incidencia. tan grande de anemia, pues hace que la absorción de hierro se vea comprometida. De acuerdo. Pero es que eso es un mundo aparte. Es algo completamente distinto decir que no puedes tomar líquidos con tus comidas principales y decir que tienes que tomar té o café. Claro, el té y el café probablemente no se deberían consumir cerca de nuestras comidas, sobre todo si tenemos un cuadro de anemia, o no anemia en sí, pero la hemoglobina baja cerca a un cuadro de anemia. Pero nuevamente... y otro caso en el que quizás no te convenga tomar mucha agua junto a las comidas es como el caso de tu paciente hoy ya temprano, ¿no? Que lo que tú quieres es que coma más. Y quizás por estar tomando mucha agua mientras está comiendo, se termina llenando antes de tiempo y no termina lo que realmente lo va a nutrir. Porque al final, si bien el agua hidrata, no posee ningún macronutriente. Entonces, puede que simplemente esté haciendo bulto, por así decirlo, y no esté llenando. Es que es saciación. Pero no esté aportando. Uh-huh. Es simplemente el sentir que estás lleno, dejar de comer y perderte esas calorías extras por tomarte un par de vasos con agua. De acuerdo. Es que es totalmente, pues, lo contrario de lo que normalmente se dice, ¿no? Que, y tenemos que entender que toda la nutrición es personalizada y periodizada. Uh-huh. Si una persona quiere bajar de peso, pues tomate un par de vasos de agua con tu almuerzo y puede que te ayude a comer menos. Y si una persona quiere subir de peso, no tomes agua durante tus comidas y te va a ayudar a subir de peso. Sí, o sea, a mí el hecho de que la gente diga, no, ¿cómo se va a decir que tomes agua para engañar el estómago? La gente que dice eso es gente que no se ha preparado para competir. Uh-huh. ¿No? O sea, cuando... No hay otra. Cuando no estás haciendo una dieta muy restrictiva, pero literalmente estás comiendo las calorías que tienes que consumir para llegar a una preparación y ya es inevitable que aparezca un poco el hambre, hay estrategias para evitar que aparezca el hambre. Y esas, por ejemplo, metiendo alimentos muy bajos en calorías o por momentos tomando mucha agua. Y de esa forma vas a disminuir tu apetito o vas a paliarlo un poco y vas a poder llegar a tu competencia tranquilo. Que no es algo que va a pasar en todos los contextos de una preparación, pero es válido, no es una estrategia válida. Y funciona, eso es lo más importante. Cuando estamos hablando de subir o bajar de peso, ¿qué sucede entonces cuando, mientras nos vamos haciendo mayores, nos va costando bajar de peso? Es porque el metabolismo o el cuerpo simplemente se hace más reacio a bajar de peso, Uh-huh. o es un poco floro. Bueno, esto es una cachetada a la gran mayoría de gente porque es muy común que venga alguien y te diga, no, que a tu edad yo era igualito, que hacía, chasqueaba los dedos y estaba fit. Y al final, con el debido respeto, esta gente está equivocada, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que en un estudio relativamente reciente, me parece que 2021, por ahí de Poncer, con una muestra de 6.500 personas más o menos. Es un huevo. Sí, se vio que el gasto energético en reposo se mantenía muy estable
me parece que desde los 18, que ya, o sea, obviamente conforme vas creciendo, tu gasto va aumentando considerablemente, porque cada vez tu masa corporal aumenta y además durante el crecimiento consumes más calorías, obviamente por el simple hecho de estar en crecimiento. Pero llega un punto en el que ya dejas de crecer y se estabiliza hasta los 60 años prácticamente. Entonces, si viene una persona de 40 y te dice, no, que probablemente no sea por eso. Sin embargo, a partir de los 60 sí que se ve un ligero declive en el gasto energético en reposo, pero cuando se comparó con la masa libre de grasa, donde está la masa muscular, se vio que había una relación entre esta disminución del gasto energético en reposo y la masa libre de grasa. Entonces, ¿qué le pasa a estas personas de 60 años, adultos mayores? No necesariamente es que su metabolismo se esté volviendo menos eficiente, por decirlo así, sino que como están perdiendo masa muscular por una probable inactividad, que es propia del envejecimiento, que debería evitarse, pero es propia del envejecimiento, el cuerpo, al tener menor tejido activo, gaste menos calorías en reposo. Entonces, ¿por qué la gente se le va complicando más la vida conforme va envejeciendo? Pues probablemente porque va tomando peores decisiones a nivel dietético, pero principalmente porque se van volviendo cada vez menos activas. O sea, Exacto. tú estabas en el cole, tenías el recreo. Sales del cole y en la universidad no tienes recreo, al menos que te quedes a hacer alguna actividad. Entonces ya no hay nada que te fuerce a ser activo. Y ahí ya se comienzan a perder las cosas. Luego entras al mundo laboral y te dedicas simplemente a trabajar y en tu tiempo libre quieres descansar. Y ya no era como en el cole que te movías en micro, sino ahora tienes un carro. Entonces disminuye más tu actividad. Y sin darte cuenta, tu actividad se ha vuelto mínima y has subido varios kilos. ¿Es porque tu metabolismo se ha vuelto más lento? No, es básicamente porque con el paso de los años has tenido mayor cantidad de dinero por lo que puedes invertir en más comida y has ido poco a poco siendo menos activo. Entonces, nada, sabemos que la edad no es una variable muy influyente en el perder o ganar peso. Que se debe tomar en cuenta, claro, pero que no es que porque eres mayor tengas un metabolismo más lento y por ende hayas subido de peso. Es básicamente porque te estás moviendo menos, seguramente. Fijo. Y es algo que explicarlo en consulta es duro. Claro. Porque le estás tirando abajo la premisa de una persona que pues se lava las manos de la responsabilidad y dice, no es mi culpa, es porque ya tengo 40 años. Esa es la típica. Y cuando un tío me dice, no, yo no lo voy a decir. No, porque en este estudio se ha visto, porque ¿para qué no? Le digo, sí, seguro, que no sé qué cosa. Pero has probado, tipo, hacer ejercicio, Claro, ¿no? entrenamiento de fuerza, salir a caminar. Claro. Sí. Y ahí normalmente le haces una anamnesis rápida y te das cuenta pues que su actividad te está haciendo mínima, ¿no? Aparte, pues existe también los fines de semana, ¿no? O el par de copitas de vino durante la semana, o los quesos, o el pedir un pollito, o el comerte un pedazo de torta en la oficina por el cumpleaños de alguien, ¿no? Y son cosas que van sumando. Yo creo que lo explicaste excelentemente bien, Diego. Al punto en el cual, pues, claro, en el cole sales al recreo, te tienen que meter a la casa a la fuerza. Claro. Y de nuevo, cuando estás haciéndote mayor, ya tu plan no es salir a jugar, no es salir a bailar, no es salir al centro a pues, tomarte unos tragos, ¿no? Y regresar caminando, otra vez moverte en transporte público. Es más, pues, ir a la casa de alguien, comer algo, tomarte un par de tragos, ¿no? Y, claro, indiscutiblemente te mueves menos. Tal cual, totalmente de acuerdo. La única excepción es mi amigo Muedas, que 3 AM ya todo el mundo está abriendo y le dice, no, toca el NIT y se va lateando a su jato, ¿no? Pero es que es la manera de hacerlo, ¿no? Es positivo. Nosotros le decimos, no, mano, ten cuidado, ¿no? Porque la calle está picante, Sí. pero en realidad es una estrategia muy, muy válida. Sí, y de hecho es lo que hacemos nosotros, ¿no? Justamente el día de ayer también en consulta, es una paciente que usa transporte público y se mueve en bicicleta. Yeah. Pero no vive acá, vive en Europa, donde ahorita, estamos en diciembre, hace frío. Claro. ¿No? Ya estamos en los meses de frío. Y me dice, pucha, compadre, ¿sabes qué? En verdad hace frío, ¿no? Vive bastante al norte de Europa, entonces me dice, pucha, no la hago salir a caminar, ¿me entiendes? imposible. Y normalmente se mueve en bicicleta, entonces la bicicleta la tengo ahí parada y, pucha, salgo a la estación y me subo al bus. Claro. Podría caminar a la chamba, pero prefiero subirme al bus porque no me quiero morir de frío y no me quiero mojar, no quiero, etc. Entonces, claro,
¿cómo haces para que esa persona entienda que objetivamente se está moviendo menos? Es complicado. Y hemos hablado varias veces que uno de los motivos por los cuales estamos frente a esta pandemia de obesidad es porque la gente se ha vuelto cada vez más inactiva. ¿Y por qué se ha vuelto cada vez más inactiva? Porque mediante la tecnología han habido, vale la redundancia, avances tecnológicos que le han permitido facilitar su estilo de vida y de esa forma moverse cada vez menos. Incluso con la inclusión de los scooters, que tú dices, Maya, pero es un scooter en el que no haces nada, estás simplemente parado encima. Entonces, cada vez la gente se está moviendo menos. Pero ahí es donde puedes usar la tecnología a beneficio. Por ejemplo, yo tengo un pata que estoy preparando para este año y él a veces por chamba no puede hacer los pasos, pero ¿qué hace? Pone una bici que puede disminuir el asiento, se siente en su escritorio y está haciendo bici mientras chambea, que es totalmente válido. De hecho, en Amazon me parece que hay unas caminadoras plegables que las puedes llevar a donde sea y no son eléctricas, sino que mecánicas, sí. Claro, tú caminas y vas cediendo la cinta, ¿no? Y eso para chambear es súper útil, pero la cosa es que la gente lo comience a hacer, ¿no? Sí, de hecho, varios nutricionistas en redes y divulgadores de salud ahora lo que hacen es se conectan a un live y están en una caminadora caminando, haciendo sus pasos, ¿no? O Jeff Bezos, el pata de Amazon, también toma reuniones en la caminadora. Es que es la idea. Yo, por ejemplo, haría seguimientos mientras camino, pero nuevamente como la calle está picante... No, olvídate. Yo como soy medio quemado, camino en mi casa. Claro, dando vueltas en el departamento o en la casa, ¿no? Literal. Que ¿por qué no, no? Tengo varios pacientes que les digo que, mira, oye, estás todo el día en llamadas y si no tienes que presentar nada, tienes que solamente estar atento a la llamada y participar cuando te toque, pues tómalas caminando. Totalmente. No, ¿por qué tienes que estar con la cámara prendida si tu chamba no te lo piden? Pero le pasó a un paciente que le robaron el celular 3 veces. Es que eso está pasando. Y vive en Miraflores. Acá Miraflores está horrible. Pero yo tengo, por ejemplo, esta costumbre de caminar en mi casa mientras hago cosas, porque como ya vengo compitiendo hace años y tengo un target de pasos al que llegar, se me ha hecho la costumbre. Y hay veces en las que no me toca entrenar y no tengo que ir al consultorio por A o B y me hago 10.000 pasos en casa y la gente me dice, ¿cómo vas a hacer 10.000 pasos en tu casa? A veces ni siquiera lo esfuerzo tanto, ¿no? De hecho, bajo esa misma línea, pues tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, que también, ¿no? se tira 15.000 pasos sin salir de su casa. Entonces, es la manera en la cual puedes lograr salud de esa actividad física no pautada. O sea, el tiempo que te estás moviendo sin tener que estar yendo al gimnasio a entrenar o yendo a una cancha, etc. Lo que te ayuda a mantener salud a largo plazo. De acuerdo. El problema está justamente cuando las facilidades de la vida te hacen, pues, ok, yo voy al gimnasio 3 veces a la semana. Qué saludable, ¿no? Y 0. Porque te vas en carro de tu casa al gimnasio, ni siquiera usas las escaleras, subes en ascensor al gimnasio, haces 45 minutos de entrenamiento de fuerza, donde todo el rato estás mirando el celular, ni siquiera estás sudando, y regresas, bajas por el ascensor y te regresas a tu casa en carro. Y no das ni un solo paso fuera. Lamentablemente, eso no es salud. Totalmente de acuerdo. Y esa persona no es activa. 0, es una persona extremadamente sedentaria porque 45 minutos en el gimnasio haciendo entrenamiento de fuerza y ahí 16 horas en casa sentados en una silla, no es salud. Totalmente. Entonces, en este episodio creo que hemos desarrollado temas súper interesantes de una manera fácil de entender. Es cierto que a veces se nos salen algunos términos, pero a veces son necesarios. Y creo que el término más la explicación del término, pues ayuda a generar educación nutricional. Totalmente. Entonces, nada, creo que con eso cerramos un episodio más del podcast. Un episodio más en la bolsa dedicado a Gonzalo. Y nada, ya saben que si es que este episodio les ha gustado y les ha proveído algo de contenido de valor, siempre pueden compartirlo con una persona que creen que también se beneficiaría de esto, o ayudarnos dejando un comentario, dejando un like, o siguiéndonos en redes. Estamos como Lifelifting, y probablemente empecemos con TikTok pronto, pero no estoy muy seguro porque estoy un poco en contra de ese contenido rápido. Sí. Pero parece que es una buena ventana para seguir promoviendo lo que hacemos, ¿no? Que es en realidad impartir información de salud. Totalmente. Así que digo, uno más. Uno más. Hasta la próxima. Muchas gracias.